Bueno, Javier, aquí estamos de nuevo desafiando el yo y hoy un tema muy interesante, ¿no? El despertar espiritual. ¿Qué cuentas de esto? Bueno, yo creo que en todas las tradiciones, ¿no? Se habla de ese despertar. Se habla también de una noche oscura del alma, ¿no? San Juan de la Cruz lo describe muy bien y sería esa fase previa, ¿no? Previa a la deconstrucción del yo, donde hay una serie de sensaciones como de falta de sentido, como de duelo, ¿no? Por todo lo perdido, por el mundo que se pierde, por ese yo, ¿no? Que seguramente hemos construido, en fin. Hay una serie de fenómenos hay interesantes que se han descrito en diferentes tradiciones, pero claro, luego llega la apoteosis, ¿no? Que sería ese despertar que podemos ir desgranando, ¿no? Algunas características que parece que sean comunes, ¿no? A todo ese proceso del despertar. Yo, Claro, porque ¿tiene una forma concreta o se da según la persona o cómo? parece que hay muchas diferencias, ¿no? Fíjate, hay todo un debate en las tradiciones orientales, en el budismo sobre todo, ¿no? Si ese despertar se produce de una forma progresiva, que es lo que parece que sería intuitivo, o de una forma brusca. Es decir, Espontánea, ¿no? Espontánea. sí, quiero decir que, claro, es como que en la forma progresiva tú irías notando poco a poco esas características, etcétera, etcétera, pero en la forma brusca, un buen día, lógicamente, con entrenamiento previo, etcétera, uno pues explota, ¿no? Y llega a ese estado tan especial, ¿no? Entonces, ese debate de si ha sido brusco o progresivo están diferentes tradiciones, ¿no? Y hay una frase de Chogyam Trungpa que voy a repetir, ¿no? Chogyam Trungpa, famoso maestro Sí. tibetano, muy conocido, más allá del materialismo espiritual, ¿no? Fue uno de sus grandes libros. Decía, la iluminación siempre es un accidente, pero la meditación nos hace propensos a ese accidente. Y añadía, la iluminación es como caerse de un avión en marcha. Dice, la mala noticia es que no hay paracaídas, pero la buena noticia es que no hay suelo. Wow. Bueno, qué bueno esto, ¿eh? Una bonita Sí, descripción de lo que puede ser la iluminación, pero como dices, es muy diferente. Muy diferente, pero hay una serie de características comunes, ¿eh? Yo hablaría, luego sí que hablamos, ¿no?, de lo que son experiencias muy duales, que sería como una especie de paso previo, y hablaría, independientemente, de las características que parece ser que tiene la experiencia de la persona iluminada, ¿no? Así, ¿cómo ve el mundo alguien que se ha iluminado? ¿No? Yo creo que vamos a hablar de todo eso. pero a mí hay una cuestión que me surge, ¿no? Y es que si ese despertar cuando se da y, claro, ¿es algo definitivo o no? ¿No? ¿O es algo que oscila o que son momentos de despertar? O porque, claro, a lo mejor tienes momentos y luego vuelves a lo condicionado, ¿no? Sí. Yo creo que hay diferentes niveles, ¿no? Efectivamente, hay una experiencia, digamos, puntual, donde tienes esa experiencia de no dualidad, que se puede mantener incluso días, pero de hecho, incluso en la tradición budista se habla de 4 niveles, ¿no? El que no retorna es un nivel, pero luego hay 3 niveles más, todavía más profundos, ¿no? Entonces, en el Zen, por ejemplo, se habla del Kensho, ¿no? De ese Satori, de esa iluminación, pero eso no sería irreversible necesariamente. Ya. Quiere decir que es como una llamarada, ¿no? Ves el mundo de otra manera. Es profundo, digamos, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es una motivación muy grande para seguir, pero teóricamente si tú sigues y te abandonas absolutamente, podrías retroceder, ¿no? Es como una experiencia. Entonces, depende de la intensidad y de la duración de esa experiencia, hace que ya no sea reversible, ¿no? O que todavía sea reversible. Por eso, claro, el concepto de iluminación es un concepto, el nirvana, paranirvana, etcétera, sí, eso sí que es irreversible, etcétera, pero estados puntuales de iluminación te da una visión muy profunda que seguramente cambian la perspectiva cerebral, incluso con cambios biológicos, pero que podría ser reversible, ¿eh? Es decir, que, en fin, Claro, cambian, digamos, tu manera de percibir, de comprender la realidad, ¿no? Y de percibir. claro, claro, claro. Sí, sí. De hecho, se dice, ¿no?, que cuando se tienen experiencias de este tipo, diferentes maestros lo han comentado, ¿eh? He tenido, en fin, varios me han comentado que durante días están como incapacitados para poder funcionar, ¿no? De hecho, Buda describe en su biografía, no sé, bueno, no él, ¿no? Se describe en su biografía, que estuvo 49 días
después. Es decir, era como un golpe tan increíble, ¿no? Que no pudo hacer nada, ¿no? Tuvo que quedarse ahí quieto, como procesando eso, porque era algo increíble, ¿no? Sin llegar a eso, otros maestros, seguramente con niveles de iluminación inferiores, pero también potentes, decían que una semana, 10 días, es como que uno no ve el vacío, lo ve tan lleno, tan sólido, que es como que no atina a pasar por una puerta o que no podría procesar problemas, me refiero de la vida diaria. Es decir, si a alguien le pregunta algo tan sencillo como si esté día o de noche, es posible que veremos una de las características que es la luminosidad de la experiencia, hace que casi sea difícil percibir o la carencia de percepción del tiempo que se tiene en ese momento hace como que sea difícil, ¿no? Entonces, es como un niño que nace, pues, esta persona nace a otro mundo y tiene que ir, bueno, Pero adaptándose. tiene que readaptarse de alguna manera Eso es, a eso los es, nuevos parámetros, ¿no? eso es, eso es, eso Claro, es. claro. Mm. Y, claro, ¿cómo se produce? Claro, porque no hay una forma, ¿no? No hay, bueno, hago esto y consigo esto, ¿no? O sea, no. Bueno, da la impresión de que la deconstrucción de yo sería el tema clave. Es decir, ese yo es lo que estructura el mundo y hemos hablado de él en otros podcasts, es lo que distorsiona, es lo que te apega, es lo que te da la sensación de querer seguir vivo, ¿no? De querer seguir en esta rueda, ¿no? Entonces el proceso de construcción del yo es el que permite ese proceso, ¿no? Pero por eso puede ser una cosa progresiva, de hecho, por ejemplo, la tradición tibetana toda la filosofía, los Gelupa, una escuela, ¿no?, de bonitos amarillos, son muy de tradición filosófica para intentar entender conceptualmente el vacío. Mientras que otras escuelas, por ejemplo, el Zen Rizai, ¿no?, que es de Koans, en un momento dado, ese movimiento brusco a la mente ante lo incomprensible hace que alcancen un satori, no la iluminación, pero sí un satori que te permite, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes formas, pero siempre va a ser porque el yo se vaya deconstruyendo, se vaya diluyendo de una forma más brusca o de una forma progresiva. La forma brusca son experiencias como el Quan o experiencias como los sonidos, ¿no? En la tradición Zen se describe el maestro le da un zapatazo, ¿no?, a un discípulo y ese golpe o escucha un sonido de una campana y ese sonido, yo siempre he pensado que, aunque lo del zapatazo, ¿verdad?, puede parecer un poco burdo, es lo mismo que lo del sonido. Tú tienes la experiencia y en ese momento se rompe la idea de dentro o fuera, de eso está ahí o esto está aquí. ¿Me explico? Es decir, sientes ese dolor, que puede ser más o menos intenso, pero eso es indiferente, como que invade el universo. O sientes ese sonido de campana como que invade el universo. Es decir, no hay un sonido, alguien que escuche, no hay ese proceso. Es todo, ¿no? No hay un zapato que te dé el golpe, tú que lo sientes y el proceso de doler. No, es todo, ¿no? Y entonces, en ese momento se rompe. Pero claro, como decía Trumpa, hace falta que la meditación haya puesto las bases para que ese proceso pueda darse, ¿no? A uno de nosotros está un zapatazo, pues escucha una campana y no pasa nada, ¿no? No hay cambio. Claro, fíjate, y yo me pregunto a veces, mm, ¿quién es, quién es el que busca ese despertar espiritual, ¿no? Claro, Porque hay un yo que lo busca, ¿no? sí. Ese es el tema, ¿no? Que ese es la dificultad de la iluminación y también la práctica de mindfulness, ¿no? La mente en modo hacer quiere algo, pero la mente en modo ser no quiere nada, ¿no? Es una mente que quiere no querer nada. Aquí pasa lo mismo, ¿no? La iluminación, en última instancia, es la deconstrucción del yo, pero el que lo busca es el yo. ¿No? Pero de alguna forma yo creo, yo Tuyo, tuyo. creo que el yo sabe de alguna forma que está vacío. Claro, ¿No? claro, Y eso produce un malestar tremendo, claro, produce un malestar, una angustia existencial, ¿no? claro. Y busca algo, ¿no? Pero sí que es cierto que había otra forma que sería negarlo, negarlo. Buda hablaba de que había tres grandes, digamos, atracciones, ¿no? Tres grandes apegos. Uno, a lo sensorial, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sexo, comida, tal. Pero luego había otros dos que no parecerían como tal, ¿no? Que serían el nihilismo, es decir, no hay nada después, no hay vida, no hay. Con lo cual, mucha gente que tiene creencias, digamos, ateas está muy tranquilo porque dice, bueno, después no hay nada, tranquilos. Eso da una sensación de tranquilidad a alguien.
o el eternalismo, ¿no? Una sensación de que es un alma estructurada, que se mantiene y reencarna de una vida a otra, ¿no? Y muchas veces con una visión lineal. Es decir, mucho como en la teosofía o en la antroposofía se decía, cada reencarnación el alma va aprendiendo y va mejorando, Ah, algo que no se acepta en las tradiciones hinduista o budista, ¿no? El alma puede dar altibajos tremendos. Quiere decir que... Entonces, bueno, el eternalismo y el nihilismo también serían formas en que el yo se protege, ¿no? Entonces, ese yo busca, hay sufrimiento, ¿no? La persona que es sensible sabe que tiene que haber algo más, ¿no? Que aquí pasa algo, ¿no? O uno lo puede tapar con la sensorialidad y la vida mundana, ¿no? claro, pero la pregunta mía es básicamente, ¿quién tiene la experiencia del despertar, ¿no? Claro, porque si la tiene el yo, al final puede ser también un autoengaño ahí, ¿no? Claro, a ellos se lo puede dar por referencias. Entonces, lo que dicen es que efectivamente, si llegas a esos niveles más elevados, no hay un yo, ¿no? No hay Claro. un yo que esté esperando, no hay un yo que esté haciendo. Lo que pasa es que esa experiencia de no dualidad, con el tiempo, si no es suficientemente profunda, se reabsorbe de alguna forma y vuelve a configurarse un yo más pequeñito, menos sólido, etcétera, y bueno, uno va saltando de una cosa a otra, ¿no? En la experiencia de iluminación, ese yo está diluido, pero el cuerpo sigue estando ahí. Es decir, la disolución de los elementos no ocurre hasta que acaba la muerte, ¿no? Es decir, la disolución final de los elementos. Entonces, yo creo que efectivamente el autoengaño siempre está ahí, pero yo creo que en última instancia uno sabe que ha llegado porque las experiencias que se describen, que se tienen, son increíbles, ¿no? Creo que podemos ir hablando poco a poco de algunas de ellas, ¿no? Pero a mí me parece que debe ser difícil autoengañarse en ese sentido, ¿no? Porque es Y una cultura es, tan geográfica. es curioso porque como distintas tradiciones hablan de formas diferentes, pero al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Claro, porque claro, al final es una experiencia que tiene que ser comunicada, ¿no? Entonces el lenguaje es muy subjetivo, ¿no? Es el dedo que señala la luna. La luna yo creo que será la misma para todos. Ahora los dedos que señalen son diferentes, ¿no? Por el contexto cultural, por el lenguaje concreto, el lenguaje conforma la cultura, ¿no? Por cómo está el mundo en ese momento, ¿no? Es decir, cosas que algunos de los grandes maestros de la humanidad dijeron en tiempos, lo dicen ahora. Y yo me acuerdo cuando era joven, estudiaba psiquiatría, en medicina, todavía estaba en medicina, pero estudiaba psiquiatría. Lao Tse, muchas de las experiencias del Tao Te Ching o de otros escritos de Lao Tse eran, vamos, se habían puesto como ejemplo de la experiencia de un psicótico. Porque, Qué fuerte, qué fuerte. y qué decir, ¿no? Ahora no, ahora las ciencias contemplativas reconocen que eso no es así. Pero en el momento de la psicología, de la psiquiatría dura, que sería pues años 70 o así, ¿no? Un psicótico, ¿no? De hecho, se iba a decir que Santa Teresa también era una epiléptica, en fin, se ha llegado a decir de todo porque, claro, son experiencias que no encajan con la realidad. Pero eso no quiere decir que sea psicótico, ¿no? La realidad, que es la realidad, ¿no? Es muy subjetiva, ¿no? Entonces, claro, todo esto es importante, sí. Claro, pero sí, no, y además es la forma de tener la experiencia quizás pueda ser distinta, pero lo que comparten desde distintas tradiciones, el lugar desde el cual comparten se ve que es común, ¿no? Es humano, ¿sabes? Claro, 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 sí, sí. Y de hecho, las religiones cuando hablan entre ellas son comunes, ¿no? Quiero decir, y las prácticas y la forma de alcanzar es muy común, ¿no? Aquí le podemos llamar reconstrucción del yo y en la tradición cristiana a base de la voluntad de Dios, pero es lo mismo. Es decir, que mi yo pequeño personal desaparezca, se diluya en algo más grande, ¿no? Yo creo que, Claro. en todas partes No, es igual. y hay como un reconocimiento mutuo, ¿no? Entre Claro, los claro, sí, sí. puntos, ¿no? Si uno está iluminado o avanzado espiritualmente, ve que alguien no está, aunque no sea de su tradición, ¿no? Quiere decir que eso no, no, porque al final la forma de relacionarse con el mundo es similar, ¿no? Claro, 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 claro. Pues El, hay una serie, sí, dime, dime. Bueno, di. creo que hay una serie de características que yo creo que Sí, deberíamos estaría bien hablarlas, sí, sí. analizar, ¿no? Por ver. Y luego, si sobra tiempo, pues hablamos de experiencias no duales o hablamos otro día de experiencias no duales. ¿Cuáles serían las características, no? Fíjate que estas características, algunos expertos las han identificado de diferentes tradiciones, ¿no? Eso es la grandeza, que da igual que sea San Juan de la Cruz, que sea, o Santa Teresa en el cristianismo,
o que sea Trajeme es un místico protestante no demasiado conocido, y que a mí me fascina. En el libro de Vacuidad y Nodalidad hablo de él, pero tiene unas descripciones de, por ejemplo, cómo veía su pueblo, etcétera, que vamos, son tan parecidas a la tradición budista en una época en que no existía conocimiento de la tradición budista, estamos hablando de 1600 o así, ¿no? Que, por eso digo, y por supuesto, los expertos también la han cogido de tradiciones situista, Cómo se llama este hombre? Trajeme, Traheme, Trajeme. Es un hombre, pues bueno, que hace, ya te digo, era protestante, pero si tengo por aquí algún dato más de él y te lo puedo contar. Sí. Sí, Tomás, Thomas Tomás Trajano, lo tienes, sí, ¿verdad? Este 1636, 1674 era un sacerdote anglicano, británico, ¿no? Y hace algunas de las inscripciones más potentes en la tradición cristiana, él era protestante, no católico, pero la tradición cristiana, que es fascinante. Entonces, vale la pena leer algo de él porque lo que cuenta, sí, sí, quieres lo describo. Aquí un poco, por ejemplo, cómo describe él? eh, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, dice, el grano era trigo iridiscente e inmortal, que nunca debería haber sido cosechado ni sembrado. Pensé que siempre había permanecido allí en pie desde la eternidad y hasta la eternidad. El polvo y las piedras de la calle eran tan preciosas como el oro. Las puertas eran en un primer momento el final del mundo. Cuando vi por primera vez los verdes árboles a través de una de las puertas me transportaron y violaron. Su dulzura y belleza inusual sobresaltaron mi corazón y casi me enloquecen. Eran cosas tan extrañas y maravillosas los seres humanos. Qué criaturas tan venerables y dignas de reverencia, me parecieron los ancianos, querubinos inmortales, y los jóvenes, relucientes y chispeantes ángeles, etcétera, etcétera. Niños y niñas cayendo y jugando en las calles eran joyas en movimiento. No sabía que ellos habían nacido o que iban a morir. Todas las cosas permanecían eternamente como si estuviesen en el lugar adecuado. La eternidad se manifestaba en la luz del día, y algo infinito aparecía detrás de todo, lo que hablaba a mis expectativas y movía mi deseo. La Wow. ciudad, hablaba de su ciudad, parecía perfecta. Estaba situada en Edén, o había sido construida en el cielo. ¿No? Es brutal. Esa, Pero eso denota dónde él estaba, claro, evidentemente, ¿no? claro, por eso, ¿no? Que es un nivel y por eso que es curioso que es de una tradición no conocida, ¿eh? Es un hombre, yo lo descubrí hace relativamente poco, es muy conocido en Gran Bretaña como poeta, pero como místico también, digamos que el protestantismo no, Claro. mucho interés en la mística, ¿no? Bueno, y está ahí, pero las descripciones que hace son absolutamente de cualquier budista, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características? Si quieres, vamos analizándolas, porque Sí, hay seis que a mí me gustaría que, sí, pues, antes de terminar, se pudiesen ver, ¿no? Que se describen, insisto, en todas las tradiciones. Por un lado estaría, esta descripción nos ha venido bien porque algunas de ellas están ahí. Una, la luz. Como que hablamos de la iluminación, pero es que estas personas ven la luz en todo. Es una luz que irradia, que está en todo, que no viene del sol, ¿no? Es que todos los objetos tienen una brillantez, una luminosidad, como una vida, un color, ¿no? Absolutamente fascinante. Esto se le llama fotismo, es decir, luz, ¿no? Que está ahí, ¿no? Lo dejamos ahí para que nuestros escuchantes lo perciban, ¿no? Otro de los temas, va muy ligado, ¿no? A la descripción, es el éxtasis por la belleza. Es decir, el mundo parece tan increíblemente hermoso que es casi, no diré doloroso porque es una sensación agradable, ¿no? Pero fíjate que dice, me violaron, ¿no? En un sacerdote, en un pastor británico, ¿no? Suena como, pero era tal la belleza de las cosas que como que te toman por asalto, ¿no? Entonces, es una visión del mundo de una belleza increíble. También por ejemplo, en la tradición zen se habla, ¿no? De que el mundo es una perla brillante, ¿no? Lo que viene a describir es que es una belleza increíble. Entonces, luz, eh, belleza, ausencia de tiempo. También ujú, lo ha dicho Tony, ¿no? Esto parece que estaba aquí desde la eternidad y desde la eternidad, ¿no? Quiere decir que no hay tiempo. No solamente que uno esté en el presente, pero uno está en el presente, pero puede ser consciente de pasado y del futuro, no. Es como que el tiempo es inmutable, no, siempre será así, siempre ha sido así, ¿no?
es una sensación que me imagino que tiene que ser algo sobrecogedor, ¿no? Claro, Se claro. habla también de la vacuidad, ¿no? Una sensación eh, de infinito, de ausencia, de que todo es autoexistente, ¿eh? Eso que se ha escrito que la forma es el vacío o el vacío es la forma. Es decir, es como que uno puede percibir que todo está vacío, pero que se manifiesta como una forma que parece autoexistente, que parece que tenga realidad en sí misma, que es lo que nos confunde a nosotros, ¿no? Que parece que las cosas son tangibles y tienen realidad, ¿no? Pues ellos verían esta descripción que hace el Sutra del Diamante, ¿no? La forma es el vacío y el vacío es la forma, ¿no? Que es tan potente, ¿no? También un sentido de trascendencia sería la quinta característica, ¿eh? Aquí Traje me lo dice, ¿no? Mi ciudad parece que había sido construida en el cielo o estaba Mm, situada en el Edén. Es decir, las cosas no son las cosas son infinitas, las cosas son cósmicas, las cosas son divinas, ¿no? Todo es trascendente, ¿eh? Y por último, la sensación de no dualidad, es decir, yo no estoy separado del resto, ¿eh? wow. Aquí, en esta parte, no aparece, pero hay un momento que dice Trajeme, dice, las cosas eran mías, ¿eh? Quiere decir, como ese sol era mío, ¿eh? Ese cosmos, ese cielo que se veía era mío, que es una No forma hay de decir, separación, no hay separación, claro. exactamente, no yo, como quizás en la tradición oriental está mejor descrito, ¿no? Porque yo creo que aquí, como el concepto de no dualidad era tan extraño, ¿no? Parece como sí, es mío, ¿no? Y parece que hay un sentido de posesión, pero viene a ser eso, ¿no? Yo y todo lo demás no estamos separados, ¿no? Entonces, Wow. fíjate que 6 características, ¿no? La luz, la belleza, la ausencia de tiempo, la vacuidad, la trascendencia, la no dualidad. Eso parece que son 6 características que están sistemáticamente Todas las tradiciones, seguro, seguro, dónde seguro. está ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso te da una Bueno, forma. no, claro, 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 cuando pueden describirlas es porque las están experimentando, está claro, ¿no? Sí. Claro, y esos aspectos están en muy diferentes personas de muy distintas tradiciones. Luego, algo hay común, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Igual en la parte externa es como una esfera, parece que uno está separado en la esfera, pero en el centro todos están tocando la misma realidad, ¿no? Lo que pasa es que cada uno la describe como puede, porque eso tiene que ser tan subyugante que no hay palabras para describirlo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Wow. Y esto es, esta búsqueda está en la historia de la humanidad misma, ¿no? La búsqueda de esta. Yo creo que está, sí, sí, yo creo que está en la historia mundial, pero fíjate que en la antigua Grecia, ¿no? Se habla de la música de las esferas, ¿no? Hay algunos de los filósofos que deben tener unas experiencias místicas increíbles, ¿no? Esa música de las esferas, que es que Pitágoras, en fin, yo creo que está en en el antiguo Egipto. Yo creo que todos los Totalmente. misterios de Osiris, ¿no? Toda esa mística que no ha llegado, ¿no? Se habla en la antroposofía o en la teosofía, pero en No, todas en los mayas, las tradiciones claro, precolombinas, las ¿no? tradiciones precolombinas, pero incluso los aborígenes australianos, ¿no? Que parecería que, porque su antigüedad es tremenda, se habla de que llegaron en el año 50.000 antes de Cristo, ¿no? Ahí a Australia, desde África directamente. Parece que fueron directamente, ¿no? El ser humano surge en África, llegaron allí y de hecho, incluso fenotípicamente son como más primitivos, ¿no? Que otros grupos. No han evolucionado, no han podido contactar con otras y ellos tienen algunos aspectos de manejo de los sueños, ¿no? De la conexión con el universo, con, con la realidad, con la naturaleza, que es exactamente igual, ¿no? Algunas de sus descripciones son también muy parecidas a las místicas, ¿no? Un grupo humano que podríamos decir, igual que toda Australia, ¿no? Que toda su fauna es diferente, ¿no? El ornitorrinco o tantas Claro, cosas sí, sí, solo sí, hay allí, los pues koalas. ellos han estado aislados y han tenido esa experiencia absolutamente aislados también, ¿no? Entonces yo creo que es una búsqueda natural de la humanidad, aunque no haya contacto con otro, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, las tradiciones orientales han contagiado, no se decía Claro, a los persas, a tal, pero yo creo que aunque estés absolutamente aislado, eso era una búsqueda del ser humano. wow, qué bueno. Bueno, Javi, ya llevamos casi media horita. No sé si hay alguna cosa así que te gustaría compartir más para... No, eh, yo creo que esto era lo principal, ¿no? Otro día podemos hablar de esas experiencias no duales, que serían el paso previo, ¿no? A lo que es estas verdad. experiencias de iluminación, pero bueno, yo creo que hemos dado un repaso a lo más importante y bueno, hemos tenido una idea más clara, ¿no? De lo que es la iluminación. Genial. Bueno, Javi,
Venga, Chao. un